¿Alguna vez has sentido que el éxito está reservado para otros? Que por no nacer con dinero o contactos, estás condenado a quedarte atrás. Roman Abramovich estuvo ahí, huérfano, pobre, sin oportunidades, pero convirtió la adversidad en un arma letal. Y lo que hizo después cambió el juego para siempre. Piénsalo y reflexiona. Un huérfano sin nada logró construir un imperio. ¿Qué lo detuvo? Nada. ¿Qué lo impulsó? Estrategia y astucia. No fue un golpe de suerte. No esperó oportunidades. Las creó. Hoy conocerás la historia de un hombre que entendió el poder del dinero, la influencia y la lealtad, y cómo los usó para controlar todo a su alrededor. Pero antes de su ascenso, hubo un momento que lo cambió todo. Y si no hubiera tomado la decisión correcta, su destino habría sido completamente distinto. Nacer sin privilegios puede ser la excusa perfecta para nunca lograr nada, o la razón para desafiarlo todo. Roman Abramovich aprendió esto desde niño, huérfano a los 3 años, criado en una de las regiones más remotas y pobres de Rusia, sin oportunidades, sin contactos. Pero en lugar de rendirse, encontró una forma de cambiar su destino. La historia de Abramovich no es solo la de un hombre que hizo dinero, es la de alguien que entendió cómo funciona el poder y cómo usarlo a su favor. Pero para llegar a lo más alto, primero tuvo que aprender desde lo más bajo. La primera lección: vender para sobrevivir. Muchos piensan que los grandes millonarios nacen en oficinas de lujo. Abramovich comenzó en un lugar mucho más humilde, vendiendo juguetes de plástico en mercados callejeros. Su primer negocio fue con su esposa, Olga. Fabricaban muñecas y las vendían en las calles de Moscú. No era glamuroso, pero era rentable. Convirtió un pequeño negocio en su primera fortuna. Pero su ambición iba mucho más allá de los juguetes. Sabía que el dinero real estaba en algo más grande. Y en la Rusia de los años 80 y 90, ese algo era el petróleo. La oportunidad que solo unos pocos vieron. Cuando la Unión Soviética colapsó, el país entró en una era de caos económico. Empresas estatales gigantescas, que antes pertenecían al gobierno, se vendían a precios ridículos. Mientras algunos veían crisis, otros vieron la oportunidad de sus vidas. Abramovich fue uno de ellos. Junto con su socio, Boris Berezovsky, compró una de las mayores petroleras del país por centavos comparado con su verdadero valor. ¿Cómo lo logró? Con una estrategia brutal. En la nueva Rusia, el dinero solo te servía si sabías con quién alinearte. Con conexiones políticas. Mientras otros empresarios intentaban hacerlo correctamente, Abramovich se acercó a las personas correctas en el gobierno. Con un olfato para el poder, entendió que los negocios no eran solo números, sino relaciones. ¿El resultado? Una compra de $100 millones que rápidamente se convirtió en miles de millones. Abramovich no solo se hizo millonario, se hizo intocable. Cuando tener dinero no es suficiente. A estas alturas, Roman ya era inmensamente rico. Pero en la Rusia de los 90, el dinero sin protección era una sentencia de muerte. Oligarcas eran asesinados, secuestrados, encarcelados. El poder político no era opcional. Abramovich lo entendió y se acercó a la única persona que realmente importaba: el Kremlin. No solo financió campañas políticas, sino que se convirtió en un aliado estratégico de Boris Yeltsin, el entonces presidente de Rusia. Le ofreció apoyo financiero al gobierno cuando más lo necesitaban. Construyó lazos con la familia presidencial, asegurando su lugar en la élite del país. Fue el primero en recomendar a un joven exagente de la KGB como sucesor de Yeltsin. Su nombre: Vladimir Putin. Esta jugada lo llevó del mundo de los negocios al centro del poder político ruso. Pero lo que muchos no saben es que ese mismo movimiento fue el que años después pondría en peligro todo su imperio. Cuando apuestas todo al poder, el juego se vuelve peligroso. Roman había logrado lo impensable, pero en Rusia, lo que se te da también se te puede quitar. ¿Cómo pasó de ser el favorito del Kremlin a un exiliado con sus bienes congelados? La respuesta te sorprenderá. Abramovich lo había hecho todo bien. Había construido un imperio, se había rodeado de las personas correctas y había logrado algo que pocos oligarcas consiguieron: reconocimiento y aceptación en Occidente. Chelsea no solo era un club de fútbol, era su escudo, su puerta de entrada a los círculos más exclusivos del mundo.
Pero en un instante, todo lo que había construido empezó a desmoronarse. Las sanciones fueron rápidas y certeras. Su fortuna se congeló, sus cuentas quedaron bloqueadas y su nombre fue vetado de los países en donde había construido su segunda vida. En cuestión de semanas, pasó de ser un magnate respetado en Londres a un hombre cuya simple asociación era vista como un problema. Su caída no fue gradual, fue inmediata. En ese momento, tuvo que tomar una decisión que lo cambiaría todo. Vender Chelsea no era una simple transacción, era admitir que había perdido la guerra. Durante años había jugado en los dos bandos, navegando entre el Kremlin y Occidente, con la precisión de un equilibrista. Pero ahora ningún bando lo quería. El Reino Unido lo veía como una amenaza, mientras que en Rusia, su cercanía con el extranjero lo volvía sospechoso. Estaba atrapado. Pero si algo había demostrado Abramovich a lo largo de su vida, era su capacidad para adaptarse. No iba a quedarse de brazos cruzados, viendo cómo todo se derrumbaba. Se movió rápido. En lugar de resistirse a la venta de Chelsea, la convirtió en un espectáculo mediático, asegurando que los fondos se destinarán a las víctimas de la guerra, intentando salvar lo que quedaba de su imagen pública. Era un golpe maestro de relaciones públicas, pero en el fondo, él sabía la verdad. Su tiempo en Occidente había terminado. Mientras la prensa británica celebraba su caída, Abramovich ya estaba tejiendo su siguiente jugada. Sabía que su exilio no podía ser definitivo. Sus contactos en Oriente Medio, Turquía e Israel le ofrecían refugio. Sus abogados trabajaban sin descanso para desbloquear sus activos y sus aliados en el Kremlin observaban con atención. ¿Sería lo suficientemente leal para regresar y fortalecer su posición en Rusia? ¿O intentaría reinsertarse en el sistema occidental bajo un nuevo disfraz? Pero la presión no disminuyó. En 2022, su nombre apareció en más listas negras. Los bancos le cerraron el acceso. Sus yates, símbolos de su riqueza, se volvieron un problema logístico, navegando sin rumbo claro para evitar ser incautados. Su lujoso Boeing 787 quedó atrapado en una batalla legal. La vida que había construido con tanto cuidado se estaba desmoronando pieza por pieza. En el Kremlin, la situación también era delicada. Putin confiaba en Abramovich, pero no lo consideraba imprescindible. Su utilidad se medía en dinero, influencia y discreción. Sin acceso a sus cuentas en el extranjero, su valor se reducía. Ya no era el intocable millonario que financiaba proyectos estratégicos sin hacer preguntas. Ahora, era un oligarca en problemas, un recordatorio de que la era dorada de los multimillonarios rusos en Occidente había terminado. Pero si algo distingue a Abramovich, es su capacidad para sobrevivir. No sería la primera vez que perdía todo para volver a empezar. Lo había hecho en los caóticos 90, cuando Rusia era un desorden de privatizaciones y violencia. Lo había hecho cuando supo moverse entre los círculos de poder sin que nadie lo viera como un enemigo claro. Y lo haría otra vez. Porque para un hombre que aprendió a ganar en los momentos más caóticos, una caída no es el final, es solo el inicio de su próximo movimiento. La pregunta no es si Abramovich volverá, la pregunta es cómo. Abramovich construyó un imperio desde la nada, moviéndose entre el poder, el dinero y la política, con una habilidad impresionante. Pero cuando el talento cambió, su imperio se tambaleó. ¿Es este el final de su historia o solo el inicio de una nueva jugada? Déjame tu opinión en los comentarios. Dale like si te ha parecido interesante y comparte este video para que más personas descubran esta historia. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más contenido como este.